descubriré. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.gov.ar. Carlos Fuentes, escritor mexicano, nacido en 1928. Es uno de los escritores en habla hispana más importantes del siglo XX. Es una de las figuras centrales del llamado boom de la novela latinoamericana. Su compromiso social, político y estético es un rasgo fundamental de su obra. Autor de grandes novelas, entre las que destacan La muerte de Artemio Cruz y Terra Nostra, su prosa refleja su interés por la cultura y la sociedad latinoamericana. Ha publicado más de 40 libros entre novelas, ensayos, guiones y obras teatrales. Fue distinguido, entre otros, con los premios Rómulo Gallegos, Cervantes y Príncipe de Asturias. Yo tengo amigos de la escuela en Chile que seguimos siendo amigos hasta ahora, nos vemos, nos visitamos, nos carteamos. Yo estuve en una gran escuela inglesa de Santiago, The Grange, y logré hacer amistades pues muy perdurables. Tenía maestros realmente espléndidos de literatura. Entré a la literatura en español realmente en Chile gracias a esos maestros y gracias a la amistad de jóvenes de mi edad, de los 13, 14 años, que teníamos la pasión de la lectura más que la pasión del cross country y el fútbol y todas las cosas que le encantaban a los ingleses. De manera que para mí fue una experiencia fundamental en todos sentidos, también en el sentido de haber hecho amistades tan perdurables que ya le digo, todavía nos vemos, nos encontramos y nos queremos. Mi madre cumplía el difícil papel de esposa de diplomático. A las esposas de los diplomáticos no se les da sueldo, pero debería dárseles, porque cumplen una tarea importantísima. Ellas también tienen representación. Ellas también tienen que duplicar la asistencia a ceremonias, a fiestas, la abundante vida diplomática, con las tareas del hogar, la formación de los hijos. Y mi madre hizo esto estupendamente bien, de manera que pues fue un poco la espina dorsal de nuestro hogar, de nuestra casa, lo ha sido siempre. Mi padre sí tenía en efecto muchas obligaciones, pero quien estaba ahí siempre como una especie de columna que sostenía el techo, pues era mi madre. Me reconozco como un mexicano descendiente de españoles y de indígenas. Hay un buen novelista mexicano, excelente novelista, Ignacio Solares, que lo dice de una manera cómica, ¿verdad? Dice, yo soy puro mexicano, no tengo nada ni de español ni de indio. Pues es todo lo contrario. Y Hernán Cortés es una figura clave en nuestra historia que hemos apartado, hemos puesto en las sombras como una vergüenza. Es un error porque crea traumas innecesarios, crea mentiras y mitos innecesarios en la mentalidad mexicana. Carlos Fuentes es un escritor que ha marcado desde mediados del siglo XX un estilo literario y yo diría un estilo de construir literatura. Todos pueden asociar la figura de Carlos Fuentes a lo que se conoció como boom latinoamericano en su momento, con la aparición de figuras emblemáticas de escritores de la talla de Cortázar, de García Márquez o de Roa Bastos, y me parece que esto es circunscribir, minimizar y de alguna manera yo diría que parcializar la importancia de Carlos Fuentes en la literatura de toda Latinoamérica.
aunque había estado yendo a México durante mis vacaciones, había estado ausente 4 años y fueron 4 años muy decisivos en la vida de México y sobre todo de la ciudad. La ciudad se transformó. Y yo creo que este es el germen de mi novela La región más transparente, que en esos años la ciudad cambió totalmente y que de las cenizas, de los surcos también de la Revolución Mexicana, había surgido una nueva clase, una nueva burguesía mexicana, sumamente poderosa, que en muchos casos eran antiguos revolucionarios, encumbrados, pero también muchísima clase media, mucha clase burguesa, banqueros, comerciantes, industriales, que habían logrado su riqueza paradójicamente gracias a la Revolución Mexicana, gracias a la reforma agraria de Cárdenas, gracias a la liberación del campesino, del peón, que se convirtió en mano de obra barata para la industria mexicana naciente. Entonces, yo lo que quería era escribir una novela sobre esa sociedad y sobre esa ciudad que me había encontrado repentinamente a mi regreso de Buenos Aires. Eso siempre fue una disputa en México durante los años de la posrevolución, ¿verdad? Había un nacionalismo que creó sobre todo el movimiento pictórico, mural, pero no era difícil darse cuenta de que Siqueiros, Rivera y Orozco tenían muy poco que ver con una tradición mexicana, que por muy nacionalistas que se proclamaran, Rivera le debía muchísimo al Renacimiento italiano y a Gauguin, que Siqueiros se lo debía casi todo al futurismo italiano, a Boccioni, a Carrà, que Orozco era un descendiente o contemporáneo, si usted quiere, del expresionismo alemán, de manera que el nacionalismo era más bien temático, pero en cuanto a las formas tenían poco que ver, digamos, con el arte indígena, que es un arte muy singular y que no se refleja para nada en la obra de los pintores mexicanos. Había el grupo de contemporáneos, un grupo de poetas, Villaurrutia, Novo, Gorostiza, Owen, Torres Bodet, que se preciaban de su cosmopolitismo, de haber traducido a Saint-Jean Perse y haber traducido La tierra baldía de Eliot. De manera que nosotros llegábamos a un terreno en cierto modo abonado ya, pero la lucha, tiene usted razón, persistía, estaba ahí. Había una especie de nacionalismo oficial, literario y artístico en que Siqueiros proclamaba no hay más ruta que la nuestra. El realismo socialista, el nacionalismo, todo esto. Y entonces, pues sí se trababan luchas bastante fuertes entre quienes seguíamos el consejo de Alfonso Reyes. Solo se puede ser provechosamente nacional si se es generosamente universal. Reyes era nuestro ídolo en ese sentido, frente a quienes decían el que lee a Proust se prostituye. No hay que tener nada que ver con las letras extranjeras, con el arte extranjero. Era una tontería. Tamayo estaba pintando ya una pintura de otro tipo muy distinta. Octavio Paz estaba escribiendo una poesía también que no le debía nada al nacionalismo, de manera que no estábamos tan desguarecidos quienes en la juventud decíamos hay que ser generosos, hay que aceptarlo todo, hay que enriquecerse con todo, no estreñirse, reducirse y perecer en un nacionalismo de pacotilla. México no tendría una cultura moderna sin la aportación de los exiliados republicanos españoles. Transformaron la vida universitaria, intelectual, en todos los órdenes. Los grandes filósofos como José Gaos, Eduardo Nicol, enseñaban en la Facultad de Filosofía, los grandes juristas como Manuel Pedroso en la Facultad de Derecho, grandes cineastas como Luis Buñuel, Adolfo Salazar, creador de la crítica musical,
en español vino a vivir con nosotros, poetas inmensos como Luis Cernuda, Emilio Prados, Manuel Altolaguirre. ¿Para qué seguir? Sería una lista inmensa de gente que transformó todo, sobre todo la universidad, sobre todo la edición, el cine. Yo creo que sin ellos, les repito, no tendríamos una cultura moderna en México. Eso se reunió al renacimiento cultural mexicano, auspiciado por la Revolución, cuyas grandes figuras eran sobre todo los muralistas, los grandes pintores de la época. Pero quienes vinieron a darle una fuerza intelectual a la vida mexicana fueron los llamados refugiados españoles de la guerra. Luego tuvimos una ola, no hay que olvidarlo, de exiliados de la Argentina, sobre todo artistas de cine, actores. Aquí vinieron Libertad Lamarque, Francisco Petrone, toda una serie de gentes que no estaban de acuerdo con Perón y el peronismo, que vinieron también a hacer teatro y cine a México. La importancia de Carlos Fuentes es innegable, sobre todo porque su estilo literario marca una especie de convergencia entre la literatura hispanoamericana y la literatura del mundo. Quien lee a Carlos Fuentes encuentra de alguna manera esta especie de sincretismo, podríamos decir, entre toda la literatura. Él dice algo muy interesante y en un sentido no exento de ironía. Fuimos los últimos en llegar, refiriéndose a Latinoamérica, y por esto tenemos derecho a todas las culturas del mundo. Tal vez esta fue una de las razones por las cuales en algún momento recibió la crítica de ser un escritor poco mexicano y que no entendía la mexicanidad. Creo que, al contrario, es uno de los que mejor la ha entendido. Esto se vio muy claramente reflejado en su discurso cuando recibe el premio Cervantes. Y bueno, él habla en esa ocasión de todo aquello que nos legó la conquista y todo aquello que América le dio a la conquista. Y básicamente lo que le dio fue el arte, la imaginación, obviamente la literatura, y yo creo que encarna él emblemáticamente la posición de un escritor que demuestra con su obra que el único compromiso que tiene es la literatura, pero básicamente hay un compromiso moral soterrado en su literatura, que es un compromiso por lo que Borges diría un destino latinoamericano. Yo creo que la mayor parte de los gobernantes actuales son muy ignorantes de la historia y de las lecciones de la historia. La historia no se repite, y cuando se repite, decía Marx, es en forma de tragedia o de comedia, ya no sé. Pero el hecho es que si no se atienden estas lecciones, se repiten errores. Y usted acaba de señalar uno de los más graves de toda la historia, que es la expulsión de los judíos y de los árabes, que eran la columna vertebral de la economía española. El hidalgo español, el aristócrata español no se manchaba las manos trabajando. No era un profesionista, no sabía manejar el dinero. Esto lo hacían los judíos y lo hacían los árabes. El momento en que los corrieron es terrible porque coincidió con el descubrimiento de América y con el auge del Imperio Español. España se encontró de repente dueña de la mitad del mundo y sin cabezas capaces de administrar esa riqueza. La riqueza del Perú, la riqueza de México se les fue entre las manos y acabó ¿dónde? En los cofres de los protestantes enemigos de España, en Inglaterra, en Holanda, y con judíos españoles expulsados, sefarditas, administrando esas riquezas en los bancos de Ámsterdam, de Utrecht y de Londres. El Naranjo leí. Y me gustó mucho, porque mezcla caracteres como europeos y otros que son más americanos. Por un lado tiene recursos literarios como el monólogo interior, que es de algo europeo, y por otro tiene como ese sabor americano, mexicano, que se lo ve en sus textos. Lo que me gusta mucho de Fuentes es cómo está constantemente por medio de la palabra reivindicándola a ella misma y reivindicando la realidad latinoamericana, trayendo del pasado todo el tiempo el tema de trabajar con la memoria y cómo tiene muy arraigado su realidad latinoamericana.
cómo trabaja precisamente con la identidad todo el tiempo, con la alteridad y con la anomia, cómo los personajes van perdiendo su identidad o construyéndola a partir de realidades tanto en América como en otros continentes, por ejemplo en Europa, en esos dos cuentos, y todo el viaje que realizan los personajes para construir su propia identidad o cómo incluso la llegan a perder, todo el tiempo relacionando con la identidad latinoamericana y reivindicando todo el tiempo a la memoria y a la palabra misma. Yo diría que el problema con Carlos Fuentes es que lo precede un prestigio tal que muchas veces dificulta el abordaje de la obra, ¿no? Entonces, como diría él, no solamente hace falta ser lector para abordar su obra, sino hay que ser elector de su obra. Su particularidad básica es que prescinde de la tradición hispánica en su literatura y podemos encontrar en toda la obra de él, desde el monólogo proustiano, al mejor estilo de Proust, hasta la influencia de la pintura, de la música y del cine. Esto lo transforma en un escritor que revela en su producción literaria una cosmogonía muy interesante. Yo creo que este factor de su internacionalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? O de su gran territorio literario, es el que le ha generado estas críticas de las que conversábamos antes, acerca de no ser un escritor puramente mexicano. Él sostiene que ser puramente mexicano o ser puramente latinoamericano es ser un escritor del mundo. Y esto se ve muy bien en cada una de sus obras. Yo diría entonces que técnicamente podríamos descubrir en él esta figura del monólogo interior, del viaje permanente hacia el pasado. Hay una novela emblemática, La muerte de Artemio Cruz, y Artemio Cruz como protagonista de este viaje entre su lecho de enfermo, su historia y la historia de México, que creo que si yo debiera señalar una obra de Fuentes para conocer a Fuentes, La muerte de Artemio Cruz sería una de ellas. Siempre se ha podido hablar de varios Méxicos porque este es un país multicultural. Vamos a partir de esa base. Este es un país con un poderoso elemento indígena que no tienen ustedes en Argentina. Aquí hay 10 millones de indígenas puros, hablando 47 lenguas distintas y muy apegados a sus tradiciones. Es un país de mestizaje cultural muy intenso, quizá el más intenso de la América Latina, con excepción del Brasil, en que realmente el elemento europeo y el elemento indígena se fundieron de una manera indisoluble para crear una cultura mexicana de perfiles muy acusados, desde el barroco colonial hasta las expresiones modernas. Pero en lo que yo insisto es que en estas características del mexicano, y no me refiero a Jorge Negrete y el charro y el zarape de Saltillo y cosas así, me refiero a la profundidad del ser mexicano. Somos lo que somos porque hemos recibido mucho del mundo. No hay una personalidad nacional que se cree en el aislamiento. Una nación que se aísla perece, muere, deja de tener la personalidad que quisiera. Una personalidad nacional se enriquece con la aportación de otras culturas. No hay otra manera de hacer una verdadera cultura sino mediante el mestizaje de culturas, el multiculturalismo, la aportación de lo extraño, de lo ajeno. Nosotros estamos influyendo enormemente en los Estados Unidos. Hay 30 millones de hispanoparlantes en los Estados Unidos, la mayor parte mexicanos o de origen mexicano, que le presentan un problema enorme, un desafío enorme a los Estados Unidos, mucho mayor que el que puede representar para nosotros una cadena de McDonald's.
Siempre he dicho, ¿quién le teme a Mickey Mouse? Yo no le temo a Mickey Mouse porque sé que tengo una cultura muy profunda en México. Los norteamericanos pueden tenerle miedo a la presencia hispanoparlante o mexicana en los Estados Unidos, simplemente por el número creciente de gente que habla español, que le presenta un desafío a la lengua inglesa como lengua primordial de los Estados Unidos. El español está tan enraizado en América Latina que yo no veo la posibilidad de que haya una acción comercial de los Estados Unidos capaz de sustituir el español por el inglés. Puede haber frases, siempre la ha habido. Yo veía hace poco, soy muy hincha del viejo cine argentino, y veía una antiquísima película que se llama Los muchachos de antes no usaban gomina, con Mecha Ortiz y Santiago Arrieta. Entonces Santiago Arrieta y Parravicini, que son dos guapos del 900, ¿verdad? De repente tienen hijos y los hijos dicen, vamos a tomar cocktails, bye bye baby, let's take a ride. Ese es el Buenos Aires de 1937, hágame usted favor. Y están todos estos elementos de la cultura norteamericana que, por lo que le estoy diciendo, resultan sumamente superficiales, resultan moda. Antes Buenos Aires era una ciudad francesa. Bogotá se ufanó de que por fin era una ciudad progresista y europea el día que se instaló por primera vez una modista francesa en Santa Fe de Bogotá. Y la ciudad de Guatemala tenía un arco en el siglo XIX que decía Guatemala, el París de Centroamérica, esperando que algún día París pusiera una valla similar que dijera París, la Guatemala de Europa. No sucedió, ¿verdad? Pero son cosas que son para mí bastante superficiales. En el fondo, ¿qué? ¿Habría literatura latinoamericana sin la literatura griega, latina, europea, norteamericana? ¿Qué influencia tan grande hemos tenido los novelistas latinoamericanos de Faulkner, de Hemingway? Ha sido enorme. Yo creo que Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez o José Donoso, que estaba muy influido por Henry James, por ejemplo, yo mismo, no podíamos negar esta influencia que nos ha enriquecido, no nos ha empobrecido. Tiene que ver con muchos factores, tiene que ver con la pauperización del campo mexicano, la cantidad de inmigrantes que entran en esta ciudad todos los días. Entran miles de 2,000 personas, entran en esta ciudad de México todos los días. Quiere decir que son 60,000 nuevos inmigrantes del campo a México. Una buena parte son expulsados a los Estados Unidos, se van a trabajar a los Estados Unidos. Pero esta población que ha crecido de 20 millones en 1930 a 100 millones en 1999 o 2000, es un crecimiento tan extraordinario, demográfico, que ha resultado incontrolable, aunque se ha bajado. En efecto, la tasa de crecimiento en los años 70 logró bajarse de 5% a 3.5%, hoy tenemos 2.5%, es una cierta mejora. Ha habido tantos factores que han estado en contra de la planificación familiar en México. La Iglesia Católica, en primer lugar, el machismo mexicano, cómo se prueba que es macho teniendo muchos hijos, el aislamiento y la aburrición de muchísimas regiones desérticas, montañosas de México. El sexo y tener hijos es la única forma de diversión que hay, ¿verdad? Y ese machismo histórico que nos viene de los aztecas, que tenían un gran desprecio hacia las mujeres, las sacrificaban con gran facilidad, de los árabes que querían tener su harem, y de los españoles que tienen un dicho, la mujer en la cocina y con la pata rota, ¿no? De manera que surgir de ese antifeminismo, de ese machismo, es un hecho que ha costado mucho en México, pero que va ganando terreno, va ganando terreno. La soberanía siempre ha sido un concepto limitante, limitativo. Nunca ha habido soberanía absoluta. Pero actualmente lo que me preocupa no es tanto la reducción de las soberanías como la desaparición de las jurisdicciones tradicionales a las que nos hemos acostumbrado a lo largo de la historia. La jurisdicción regional, nacional, internacional, han desaparecido en virtud de jurisdicciones nuevas que aún no sabremos identificar, que aún no sabremos nombrar. La más terrible de todas es la jurisdicción totalmente fuera de la ley, supranacional, del tráfico de drogas. Es el ejemplo más radical que tiene uno, ¿verdad?
Enseguida hay el término de globalización, y yo distingo la buena globalización de la mala globalización. La buena globalización significa un aceleramiento extraordinario de los medios de comunicación, de la información, aunque habría que preguntarse si la información que recibimos es buena información. Yo a veces temo que recibimos mucha información y creemos estar bien informados porque hay mucha información, sin darnos cuenta de que a veces es información sin el menor interés. Es decir, que hay una explosión de la información y quizá una implosión del significado.